Amigos, bienvenidos a UNSA en Español. La Casa Blanca anuncia el día de hoy 400.000 millones de dólares han sido robados al gobierno federal de los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que el día de hoy ha sorprendido a todo el país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Estoy seguro que todos ustedes se están preguntando en este momento cómo es posible que al gobierno federal de los Estados Unidos le van a robar 400.000 millones de dólares o 400 billones de dólares como generalmente se le dice en este país. Pues lamentablemente la Casa Blanca le anuncia al pueblo americano el día de hoy que esta es la situación que está viviendo el gobierno federal. 400.000 millones de dólares prácticamente han desaparecido del tesoro de los Estados Unidos, dinero que por cierto le corresponde a todo el pueblo americano, a todas las personas que vivimos en este país. Una investigación realizada por importantes medios de comunicación han encontrado que más de 400.000 millones de dólares han sido robados o han sido prácticamente desperdiciados o desvanecidos al gobierno federal de los Estados Unidos. Como dije anteriormente, una noticia que despierta impactando a toda la opinión pública en este país. Ya les voy a explicar lo que ha ocurrido, pero por cierto, esta noticia se revela a todo el pueblo americano cuando nos encontramos viviendo una de las peores crisis económicas que ha vivido este país durante las últimas 4 décadas, y las personas que continúan pasando necesidades en los Estados Unidos ven con alarma justamente como se nos dice ahora a todos nosotros, pues lo sentimos mucho, nos hemos dejado robar. 400.000 millones de dólares se han desvanecido de las arcas de este país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, recordemos, aprobaron una suma combinada de prácticamente 5.2 trillones de dólares en fondos de ayuda para el COVID-19, así informaron importantes medios de comunicación. Su análisis estimó que los estafadores han robado alrededor de 280.000 millones en ayuda para la pandemia y otros, además, 123.000 millones de dólares se han desperdiciado o se han malgastado, lo que se ha combinado con aproximadamente el 10% de los 4.2 trillones de dólares que ya han sido desembolsados por parte del gobierno federal. Imagínense ustedes el esfuerzo que hizo este país para aprobar rápidamente ayudas económicas que todos dijimos en ese momento no son suficientes, pero por lo menos nos entregaron algún dinero en la parte más oscura de la pandemia para poder contar con algún recurso y poder sobrevivir en medio de esa crisis que vivió prácticamente todo el mundo, cuando tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y no podíamos, ni siquiera salir a trabajar. Pues se aprobaron muchas ayudas en esos momentos, se aprobaron ayudas de desempleo, se aprobaron también cheques de estímulo económico que llegaron a los hogares de todo el pueblo americano o de la mayoría de personas que viven en este país. Pues ahora, el día de hoy, nos anuncian lo siguiente. Lamentablemente, todas esas ayudas que se aprobaron se han perdido 400.000 millones de dólares porque la mayoría de ese dinero que se perdió se lo han robado estafadores que se aprovecharon en el momento de la pandemia para poder robarse los recursos que le pertenecían al pueblo americano. El Departamento de Justicia estableció un grupo de trabajo para el control de fraude por el COVID-19 en el año 2021, justamente para investigar el fraude en los gastos de emergencia por la pandemia. El análisis de este importante medio de comunicación ha señalado que más de 2.230 acusados han sido en este momento en relación con los delitos de fraude relacionado con la pandemia del coronavirus. Imagínense ustedes, si ya han acusado 2.230 personas por fraudes relacionados con la pandemia del coronavirus,
¿Cuántas más personas no habrán que cometieron fraude en ese momento y que todavía no le ha llegado la mano de la justicia? Yo creo que el gobierno federal tiene que tratar de ser un poco más transparente, un poco más directo para traer ante la justicia, ante las cortes de este país, a los responsables de la desaparición de este dinero, que por cierto también tanta falta nos hace en estos momentos de crisis económica que vive el país, una de las peores de los últimos 40 años, cuando realmente el pueblo americano está luchando en contra de la inflación, que cualquier ayuda pudiera servirle a las personas más necesitadas de este país. Pero por el contrario, nos informan el día de hoy que 400.000 millones de dólares se han dejado robar en el gobierno federal de los Estados Unidos. El señor Michael Horowitz, quien es inspector general y que presidió el Comité Federal de Responsabilidad para la Respuesta de la Pandemia, le dijo al Congreso el año pasado que el fraude es claramente de decenas de miles de millones de dólares. En ese momento lo dijo que el total eventualmente pudiera incluso superar los 100.000 millones de dólares. Ese era el estimado que existía el año pasado. Pues el día de hoy, amigos, nos anuncian que claramente superó los 100.000 millones de dólares y lo multiplicó por 4, porque aproximadamente 400.000 millones de dólares es el estimado ahora, el día de hoy, que ha sido prácticamente robados al gobierno federal de los Estados Unidos. El gobierno federal más poderoso que hay en el mundo y que lamentablemente no supo cuidar de una mejor manera el dinero de todo el pueblo americano. La Administración de Pequeñas Empresas encabezó en ese momento dos importantes iniciativas de ayuda para la pandemia: los programas de préstamo por daños económicos por el desastre del COVID-19 y el programa de protección de cheques de pago, llamado también el PPP. Estos programas fueron responsables de repartir miles de millones de dólares en ayuda, pero no incluyeron redes de seguridad clave destinadas a proteger los programas de esquemas de fraude, como por ejemplo permitir a los prestatarios autocertificar sus solicitudes según el análisis que fue entregado al Congreso de los Estados Unidos para describir de qué manera se realizaron los fraudes en este país. También hemos visto a través de los medios de comunicación últimamente que han sido incluso arrestadas personas por parte del Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, personas que se apoderaron de dinero, millones y millones que fueron entregados durante la pandemia, y en lugar de utilizar este dinero para sobrevivir sus empresas, lo utilizaron justamente para comprar vehículos de lujo y algunas otras excentricidades, mientras parte de la población se estaba muriendo de hambre en ese momento. El análisis de este importante medio de comunicación también dijo que los programas de préstamo por daños económicos para el desastre del COVID-19 y la protección de programas de cheques de pago perdieron 86.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares respectivamente, de acuerdo al fraude. Por supuesto, todas estas son estimaciones. Imagínense ustedes cuando realmente se revelen los números definitivos del dinero que se le robó al gobierno federal de este país. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer con estas personas? Me gustaría que me colocaran en los comentarios en la parte de abajo lo que ustedes piensan acerca de esta noticia que ha sorprendido a todo el país el día de hoy. A principios de este año, el grupo del Comité de Responsabilidad de Respuesta de la Pandemia emitió un informe que encontró que se usaron casi 70.000 números de seguro social que fueron considerados cuestionables para obtener préstamos federales de estos programas. Recuerden también que en el momento de la pandemia, el gobierno federal en esa época le dio instrucciones a todos los organismos encargados de repartir las ayudas que aceleraran el proceso de entregar las ayudas económicas a las personas y las empresas, que no colocaran trabas. Lamentablemente, personas que actuaron en ese momento delincuencialmente se aprovecharon de ese momento para poder robarse el dinero que le correspondía al país, para poder justamente mantener la economía americana a flote en las peores etapas de la pandemia. El pasado mes de marzo, el presidente Biden presentó también una propuesta de 3 partes para combatir el fraude relacionado con la pandemia. Su propuesta incluía intensificar las investigaciones para enjuiciar a quienes se involucraron en esquemas fraudulentos, invertir también en protección contra el fraude y ayudar a las víctimas del robo de identidad,
porque lamentablemente también mucha gente cayó por inocente. Personas que no tienen nada que ver con el problema, pero que sus números de seguridad social fueron utilizados también para estafar al gobierno federal de este país. Mi pregunta es la siguiente. Siendo el gobierno federal más poderoso del mundo, ¿cómo es posible que no tuvieron controles de seguridad justamente para que estas personas inescrupulosas se aprovecharan de la situación y pudieran robarse el dinero de todo el pueblo americano? Es una pregunta que nos vamos a continuar haciendo durante mucho tiempo hasta que encontremos la respuesta por parte del gobierno federal y del Congreso de los Estados Unidos. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.